Detrás del mundo que conocemos, detrás del telón de lo cotidiano, detrás de lo aparente, lo visible y hasta lo creíble, escondidas entre líneas están las historias perdidas. Además de las extraordinarias figuras que dan vida a la narración más notable de la historia humana, la Biblia está llena de objetos que han pasado a la historia como parte indispensable de los años formativos de la tradición judeocristiana. A esa categoría pertenecen la legendaria Arca de la Alianza y los otros tesoros que alguna vez descansaron en lo más sagrado del Templo de Jerusalén. Y también el Santo Grial, la lanza sagrada de Longino, o hasta el Santo Sudario de Turín, las tres grandes reliquias de la historia cristiana. Muchos de estos objetos se han perdido en el tiempo, víctimas de la avaricia humana, de la furia que desatan los conflictos religiosos, o de algún simple y lamentable extravío. Pero hay un objeto que por sus meras dimensiones pudo haber sobrevivido al paso de varios milenios y estar ahí, esperando a ser descubierto en algún sitio. Se trata del Arca de Noé, el enorme barco que, de acuerdo con la Biblia, construyó el humilde y recto Noé por orden divina para salvar de un diluvio apocalíptico a un gran número de especies animales, además de a su propia familia. Tendría así la responsabilidad de repoblar el mundo tras el cataclismo creado por Dios, como una suerte de devastador escarmiento para los perversos ciudadanos de Sodoma y Gomorra. En la Biblia, el gran navío construido por Noé medía unos impresionantes 140 metros de largo por casi 30 de ancho y 15 de alto, características que lo convertirían en un barco de dimensiones más que respetables incluso para nuestros tiempos. Por exactas y viables, las medidas bíblicas han sorprendido desde hace muchos años a expertos en tecnología naval. Tal y como está descrita en la Biblia, el Arca de Noé habría tenido no solo un diseño realizable, sino admirable. De haberse construido con esas especificaciones técnicas, el barco podría haber transportado su legendaria carga sin ningún problema. Pero si de verdad existió tal y como le relata la Biblia, ¿será posible que el arca haya dejado tras de sí algún rastro, por mínimo que sea? Hay quien piensa que no solo dejó evidencia de su paso por el mundo, sino que todavía está ahí, milagrosamente conservada justo en el sitio en el que, según la Biblia, atracó después del diluvio. La improbable historia de la búsqueda de los restos del Arca de Noé comienza naturalmente en las páginas de la Biblia. Para averiguar dónde puede hallarse en nuestros tiempos el enorme navío que utilizó Noé para salvar a su familia y a decenas de especies animales durante el diluvio universal, lo primero que se debe hacer es consultar la única fuente confiable sobre el destino final del arca. De acuerdo con la Biblia, el Arca de Noé encontró tierra en las alturas de lo que es hoy y era entonces el monte Ararat, en Turquía. Las montañas de Ararat, incluido el pico más alto de casi 6.000 metros de altura, se levantan imponentes en el este de Turquía y han sido parte importante de su paisaje desde tiempos inmemoriales. A lo largo de los siglos, los arqueólogos han descubierto centenares de piezas que revelan que ambos picos del Ararat han sido usados desde siempre como sustento y vivienda, a pesar de las condiciones inhóspitas que caracterizan a sus regiones más elevadas. El Ararat es el lugar predilecto de quienes buscan los restos del Arca de Noé, y no solo por las referencias bíblicas. La tradición oral de la región también identifica esa zona como el lugar donde el enorme navío finalmente encalló. Las referencias al arca y al monte recorren los siglos. Como era de suponerse, la leyenda del arca escondida en el Ararat generó mitos que por siglos complicaron las posibles misiones de rescate de los vestigios. Los armenios, por ejemplo, insistían en que ningún hombre podía acercarse al arca o los restos de ella sin que se redujeran de inmediato a polvo. El recelo regional y lo complicado del terreno de las montañas turcas hicieron imposible la exploración hasta bien entrado el siglo XIX. Pero entonces, algo de verdad notable sucedió. Desde principios del siglo XX, diversas expediciones y un número aún mayor de testigos aseguran haber visto el Arca de Noé en algún lugar del monte Ararat.
La primera narración corresponde a un armenio de nombre George Hagopian. Su historia marca para muchos el comienzo de la búsqueda formal del gran navío de la Biblia. Fue aproximadamente en 1905 cuando el joven Hagopian, que en aquel tiempo tenía apenas 10 años de edad, subió el monte Ararat con uno de sus tíos durante un día de verano. Las severas nieves de la gran montaña se habían derretido lo suficiente como para revelar zonas generalmente cubiertas por el hielo. Después de un par de horas de escalar, ambos llegaron hasta donde se encontraba un enorme rectángulo de madera petrificada montado al borde de un acantilado. Al principio, Hagopian pensó que aquello era una casa, pero pronto se dio cuenta de las dimensiones de ese enorme objeto. De acuerdo con su versión, sobre el armatoste había una protuberancia más estrecha y también rectangular con cientos de ventanas de por lo menos 2 metros de alto en la parte superior, las que podían haber servido como vías de ventilación. Parecía, increíblemente, una especie de barco antiguo. El tío de Hagopian le dijo que aquello era nada menos y nada más que el Arca de Noé, y le sugirió que besara la superficie del barco legendario. El niño se inclinó y besó la madera petrificada con ternura y devoción. Unas horas más tarde, Hagopian bajó a su aldea y relató la aventura a sus amigos. Varios de ellos también aseguraron haber visto el arca. George Hagopian murió en 1972 sin poder indicar en un mapa cuál era el punto exacto donde había visto el arca. La historia del niño armenio sigue siendo una de las más detalladas descripciones del extraño objeto en el Ararat, pero no es ni por mucho la única. Algunos años más tarde, durante otro verano en el que las nieves del Ararat habían disminuido su volumen, alguien más vería el enorme rectángulo petrificado hecho por el hombre, improbablemente montado en las alturas de la frontera entre Turquía y Armenia. Pasaron poco más de 10 años para que otra persona viera los restos de lo que puede ser la legendaria Arca de Noé. Esta vez, el honor correspondió a un teniente de la Fuerza Aérea Rusa de apellido Roskovitsky. Este piloto volaba sobre el monte Ararat en el verano de 1916 cuando vio lo que a primera vista parecía un lago congelado. Para eludir las nubes y la gran montaña, Roskovitsky descendió un poco y encontró algo asombroso. Desde el aire se observaba claramente lo que parecía el casco de un navío con 2 mástiles y la misma protuberancia que una década antes había descrito el niño George Hagopian. Lo primero que sorprendió a Roskovitsky fue el tamaño de aquel objeto. Tan grande como la manzana de una ciudad moderna, dijo en un testimonio. El teniente alcanzó a ver una enorme puerta en la proa del barco y lo que parecía ser una escalinata que lo convenció de que aquello era en efecto un objeto hecho por manos humanas. El piloto y el otro par de tripulantes estuvieron de acuerdo en que lo visto debía ser la mismísima Arca de Noé. Justificaron su magnífico estado de conservación a que la zona del Ararat donde se encontraba está en pleno estado de congelación durante al menos 10 meses cada año. Lo increíble es que tras el reporte del teniente Roskovitsky, el Imperio ruso, en sus últimos años, por cierto, para entonces, envió a 2 equipos de ingenieros a la montaña a encontrar el arca y lo consiguieron. De acuerdo con reportes de la época, se le tomaron medidas exactas junto con decenas de fotografías. En el arca se descubrieron cientos de pequeños cuartos con altos techos, además de jaulas primitivas, todo cubierto con brea. La madera era una especie muy resistente de ciprés. Sin embargo, las fotografías se perdieron, dejando más preguntas que respuestas para la mítica historia perdida del arca. Pero de todas las expediciones en busca de la legendaria embarcación de Noé, ninguna puede compararse a lo conseguido por un excéntrico arqueólogo aficionado de nombre Ron Wyatt. Como muchos de su edad, Wyatt leyó en 1969 un artículo de la revista Life, en el que se publicaba una fotografía tomada por la Fuerza Aérea Turca. En ella se apreciaba con claridad un extraño montículo a 20 kilómetros del pico más alto del Ararat, que tenía la forma definida del casco de un navío. La imagen cambió la vida de Wyatt, quien juró descubrir el verdadero origen de eso que se veía en esa fotografía.
En 1977, Wyatt visitó por primera vez el gran montículo en forma de barco y lo que descubrió fue extraordinario. Cerca del lugar encontró varias piedras inmensas con un orificio en la parte superior, similares a las usadas por los navíos antiguos como anclas. 2 años más tarde, Wyatt regresó para descubrir que un terremoto había sacudido la zona, exponiendo las paredes del montículo. El sismo había expuesto un patrón que a simple vista parecía la huella de inmensas vigas. De ser aquello el Arca de Noé, las vigas podrían marcar las paredes de la nave. 8 años más tarde, y después de las mediciones correspondientes, Wyatt y su equipo realizaron un mapeo, concluyendo que, fuera lo que fuera, ese enorme montículo no era producto de la casualidad de la naturaleza. Para Wyatt, la fuerte presencia de hierro era evidencia de la erosión natural de los herrajes que alguna vez formaron parte del navío. El descubrimiento llevó al gobierno turco a aceptar que aquel era quizá el lugar de descanso definitivo de la legendaria Arca de Noé. Al poco tiempo, Wyatt realizó una larga serie de análisis a varias piezas rocosas encontradas en el lugar. El resultado fue claro: se trataba de madera petrificada. Hasta ahora, el montículo a 20 kilómetros del Ararat es reconocido como el posible destino del Arca de Noé. Pero ¿será posible que ese otro enorme objeto que vieran George Hagopian y el teniente ruso a principios del siglo XX en el propio monte Ararat siga escondido ahí, bajo las nieves milenarias en la frontera entre Turquía y Armenia, y sea la verdadera Arca de Noé? Solo el tiempo dirá. Esto fue Historias Perdidas, escrito y narrado por León Krause, editado por Guillermo Espinosa y Jorge Farías, producido en Clio por Daniel Krause.